¿Qué ocurre cuando, tras casi 7 décadas bajo una bandera ajena, una nación decide escribir su propia historia? En el corazón del Sahel, una región marcada por la aridez de sus tierras y la riqueza de sus culturas, acaba de producirse un giro sísmico que resuena más allá de sus fronteras. Chad, tras la salida histórica de Francia, ha roto la inercia del statu quo. La bandera francesa, que ondeó durante casi 70 años sobre Yamena, fue finalmente arriada. En su lugar, Chad ha dado un paso audaz hacia una nueva arquitectura de defensa regional, señalando el inicio de una etapa en la que África no acepta ser solo espectadora, sino la autora de su propio destino. No estamos ante un simple cambio de protagonistas. Estamos frente al surgimiento de una ola de soberanía, un clamor colectivo de dignidad que vibra desde Bamako hasta Yamena, pasando por Ouagadougou y Niamey. Por primera vez en generaciones, los países africanos rechazan los tutelajes extranjeros y crean alianzas que priorizan la defensa compartida y las decisiones entre iguales. El vacío que dejó Occidente no se tradujo en debilidad, sino en una oportunidad inesperada. Una nueva generación de líderes y ciudadanos convierte la fragmentación y la inseguridad en unidad y resiliencia. El movimiento de Chad hacia una alianza regional es mucho más que una decisión militar. Es una declaración firme de independencia y una ruptura con las viejas estructuras de poder. Pero este viraje encierra riesgos formidables. Si la región y el mundo no logran comprender o responder a esta transformación, podrían quedar marginados de su seguridad, de su influencia y de la definición de su propio destino. El nuevo Sahel exige respuestas ágiles, cooperación auténtica y una visión de futuro construida desde dentro. La cuestión ya no es quién protege a quién, sino cómo África se protege a sí misma y hacia dónde decide avanzar. Estamos siendo testigos del renacimiento de la dignidad y la autonomía continental. La historia, esta vez, se está reescribiendo en tiempo real. Ahora, retrocedamos para entender por qué este momento es mucho más que el simple descenso de una bandera extranjera. Para comprender la magnitud de este giro, es necesario analizar cómo la presencia extranjera moldeó el Sahel y qué fuerzas empujaron a Chad a romper el molde. Solo así podremos entender las raíces y las verdaderas apuestas de este renacer africano. Durante décadas, el Sahel fue dirigido desde el exterior. Pero ¿por qué Chad era tan fundamental para el equilibrio de toda la región? En pleno corazón de África, Chad emerge como el eje geográfico y político del Sahel. Sus fronteras se entrelazan con Sudán, Libia, Níger, Nigeria, Camerún y la República Centroafricana, convirtiéndolo en un cruce de caminos estratégico. Cualquier plan de control o defensa regional necesariamente pasaba por Chad. Era la bisagra inevitable. Esta centralidad geográfica de Chad no es una coincidencia. Durante la época colonial, las potencias europeas, especialmente Francia, diseñaron las fronteras africanas sin considerar las realidades étnicas y culturales, creando una red de estados interdependientes, pero a menudo enfrentados. Chad, por su ubicación, se convirtió en el guardián de las rutas comerciales y militares que conectan el África subsahariana con el norte y el centro del continente. Durante más de 70 años, la influencia francesa se mantuvo casi incólume. Intervenciones militares, bases permanentes y asesoría constante marcaron la cotidianidad. Chad no era solo un socio, sino el pilar esencial de la arquitectura de seguridad occidental en África. Las decisiones cruciales no nacían en Yamena, sino en París o en despachos extranjeros. Para entender la dimensión de esta influencia, basta recordar episodios como la Operación Épervier, lanzada por Francia en 1986 para apoyar al gobierno chadiano contra la invasión libia en el norte del país. Durante décadas, Francia mantuvo una presencia militar permanente, con bases y tropas desplegadas, convirtiendo a Chad en una pieza clave del tablero geopolítico africano. Esta dependencia, que alguna vez se confundió con estabilidad, fue perdiendo legitimidad. El tiempo minó la fe en soluciones importadas, incapaces de enraizarse en el complejo tejido social y político de Chad.
La imagen de Chad como centinela de Occidente se resquebrajó ante el avance de crisis internas y el clamor de dignidad herida. Las fisuras internas se profundizaron, conflictos étnicos, violencia local y una fragmentación social que ningún manual extranjero supo reparar. Faltaban estructuras regionales sólidas para enfrentar amenazas móviles, capaces de cruzar fronteras y adaptarse más rápido que cualquier ejército tradicional. El resultado fue una crónica inseguridad y la percepción creciente de que el viejo orden ya no protegía a nadie. Por ejemplo, en el año 2022, la violencia entre pastores nómadas y agricultores sedentarios en el suroeste de Chad dejó decenas de muertos, evidenciando la incapacidad de las fuerzas estatales y extranjeras para anticipar y resolver tensiones locales que escalaban rápidamente en ausencia de una respuesta coordinada. El costo de seguir dependiendo de modelos externos era evidente. Perpetuar la inseguridad, mantener la fragmentación y renunciar, como región, a la dignidad propia. Chad se hallaba ante una encrucijada histórica. La pregunta dejó de ser si el viejo sistema podía sostenerse y pasó a ser cuánto daño seguiría causando. Entonces, todo cambió. Chad decidió no esperar más y apostó por una alianza radicalmente nueva. ¿Qué impulsó este salto decisivo? El giro de Chad sacudió los cimientos de la arquitectura de seguridad regional. A partir de ese momento, otros países del Sahel observaron con atención cada movimiento. Chad selló su alianza con Mali, Burkina Faso y Níger, y desde ese instante, la región dejó de pedir permiso. Ahora exigía respeto. Por primera vez en muchas décadas, el corazón del Sahel latía al ritmo de sus propias decisiones, lejos de la sombra de órdenes extranjeras. El verdadero giro llegó con la creación de un centro regional de operaciones en Yamena. Analistas de Níger, estrategas de Burkina Faso, oficiales de Mali y fuerzas chadianas comparten información, diseñan planes y sincronizan respuestas. Ese centro no es solo un edificio, es el nuevo cerebro de la seguridad africana, entrenado para leer el terreno y anticipar amenazas antes de que se desborden. La coordinación es total. Inteligencia compartida, vigilancia permanente, despliegues militares conjuntos y fronteras sincronizadas. Ya no existen líneas invisibles donde los peligros se pierden en la burocracia. Ahora, la defensa es colectiva, veloz y eficaz, diseñada por africanos para africanos. Esta ruptura va más allá de lo militar. Es profundamente simbólica. Durante más de 7 décadas, París, Bruselas y Washington dictaron las reglas. Hoy, esas políticas pierden su peso. Las decisiones ya no se toman a miles de kilómetros, sino en el Sahel, con conocimiento real del terreno y sus retos. Occidente siente el golpe. El pánico en las capitales europeas y estadounidenses es palpable ante la pérdida de influencia. Informes urgentes, reuniones a puerta cerrada y declaraciones inquietas evidencian el temor a que la ola de soberanía arrase con el statu quo construido durante generaciones. En el centro de este cambio está Ibrahim Traoré, convertido en símbolo de soberanía y autodeterminación. Su liderazgo inspira a otros a reclamar el control de su destino y anima a los pueblos del Sahel a exigir una voz fuerte y genuina en la historia africana. Lo que sucede en Chad no queda aislado. El efecto dominó es real. La salida de Chad del antiguo tutelaje despierta temores de deserciones en Camerún, Mauritania y la República Centroafricana. Cada país observa, mide riesgos y evalúa si este modelo puede ser su propia llave hacia la autonomía. Aún así, los riesgos no desaparecen. Sin una estructura cohesionada, el Sahel sigue expuesto a amenazas transfronterizas, crisis económicas y luchas de poder alimentadas por actores externos. El precio de fallar sería devastador. Perder no solo la seguridad, sino también el control sobre los recursos y la dignidad duramente recuperada. Lo que está en juego va mucho más allá de la estrategia militar. Es el derecho a escribir su propia historia, defender su tierra y decidir el futuro sin injerencias. Por primera vez, el Sahel
se atreve a ser protagonista. Pero la audacia de este nuevo bloque no pasa desapercibida. Pronto, las reacciones internacionales alcanzarán un nuevo nivel. El vacío que dejó Francia no solo trajo amenazas, también abrió la puerta a sueños largamente postergados. La retirada de las tropas extranjeras puso al desnudo la fragilidad de las fronteras. Allí, donde antes patrullaban soldados foráneos, emergen amenazas que atraviesan el Sahel como el viento. Insurgencias armadas, desplazamientos masivos y una economía informal que se expande entre la incertidumbre y el instinto de supervivencia. El peligro de un vacío de poder es real, y cada jornada pone a prueba la cohesión de las nuevas alianzas. Sin embargo, ese mismo vacío despertó una oportunidad inédita. Por primera vez en varias décadas, países como Chad, Mali, Burkina Faso y Níger se atreven a imaginar juntos su futuro económico. Surgen proyectos de infraestructura regional, redes eléctricas compartidas, corredores logísticos, minería coordinada, acuerdos comerciales directos. La integración que antes era solo eslogan, hoy es tema de debate en mesas donde ya no hay intermediarios extranjeros. Un ejemplo concreto es el proyecto de interconexión eléctrica entre Níger y Chad, que permitirá compartir energía y reducir la dependencia de generadores diésel importados, facilitando así el desarrollo industrial local. Otro caso es la creación de mercados fronterizos conjuntos, donde productores de diferentes países pueden intercambiar bienes sin las trabas de aranceles impuestos por acuerdos con potencias externas. Este giro no pasa desapercibido. África observa la evolución de la AES con una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras Occidente mira con recelo y cierta fascinación. Analistas europeos y estadounidenses debaten sobre la viabilidad del experimento, temiendo que su éxito inspire movimientos similares en otras regiones y modifique el equilibrio global. Pero la fuerza de la nueva alianza va más allá de lo estratégico. Para millones de africanos, la AES representa la recuperación de la dignidad, el derecho a fijar sus propias reglas, a proteger sus recursos, a romper la dependencia histórica. Por primera vez, la autodefinición deja de ser consigna y se convierte en posibilidad tangible. En las calles de Yamena, Ouagadougou y Bamako, surgen preguntas cargadas de expectación. ¿Cuál será el próximo país en sumarse? ¿Quién tendrá el coraje, o la urgencia estratégica, de romper con viejos pactos y redefinir el mapa político africano? Cada nueva adhesión puede inclinar el equilibrio y multiplicar tanto los riesgos como las oportunidades. Sin embargo, el entusiasmo convive con desafíos implacables. La AES enfrenta el peligro de fracturas internas, visiones divergentes, tensiones étnicas, fronteras discutidas. Las limitaciones financieras amenazan con frenar proyectos antes de nacer, mientras los grupos armados y amenazas asimétricas buscan explotar cada debilidad. El futuro depende de la capacidad del bloque para mantenerse unido y adaptarse a las tormentas que se avecinan. Para comprender estos retos, basta observar la historia de la Unión Africana, que aunque nació con grandes expectativas de integración continental, ha enfrentado obstáculos como la falta de financiamiento propio y la dependencia de donantes externos. La lección es clara. La autosuficiencia financiera y la cohesión política son requisitos indispensables para el éxito. Al final, lo que está en juego es mucho más que el control del Sahel. El éxito o el fracaso de esta alianza decidirá si África sigue siendo un laboratorio de intereses ajenos o si por fin asume un rol decisivo en el tablero del siglo XXI. Pero el costo de la autonomía no tarda en hacerse sentir. En Chad, las primeras grietas aparecen donde menos se esperaba. La revolución más profunda no se libra en los cuarteles, sino en la mente. La dignidad ya no se negocia, se ejerce con firmeza. Durante muchas décadas, el relato dominante en el Sahel estuvo marcado por la dependencia, la resignación y la espera de soluciones externas. Ahora, esa narrativa se desvanece. La autoría africana adquiere un significado renovado. Confiar en la propia experiencia, valorar los aprendizajes forjados en la piel del Sahel
y dejar de copiar modelos ajenos. El liderazgo de figuras como Ibrahim Traoré ha sido catalizador de esta metamorfosis. Su ejemplo no solo inspira por sus decisiones tácticas o diplomáticas, sino porque encarna un salto ideológico radical. La soberanía ya no se pide, se asume. Traoré personifica a una generación que entiende que el derecho a escribir la propia historia es irrenunciable y que la autonomía real empieza en el pensamiento, no en las fronteras. Esta nueva mentalidad ha desatado una energía emocional inédita. El movimiento por la dignidad y la soberanía no brota solo de la necesidad o la carencia, sino de una convicción profunda. La unidad que hoy se respira en el Sahel no es simple reflejo de un peligro externo, sino una visión común: ser los autores y arquitectos del propio destino. Sin embargo, la lección más urgente es anticipar antes de que la crisis dicte los límites. Durante años, los pueblos del Sahel reaccionaron ante tragedias y amenazas impuestas desde fuera. Hoy, el cambio reside en decidir con audacia antes de que el contexto imponga sus reglas. La autoría africana significa adelantarse, no solo resistir. Este despertar ciudadano es quizá el mayor logro de la nueva era. La población ya no se conforma con ser espectadora. Cada vez más, los ciudadanos del Sahel se reconocen como protagonistas. Exigen, proponen, debaten, sueñan y luchan. La transformación deja de ser vertical, impuesta desde arriba, y se convierte en un torrente horizontal, alimentado por la fuerza colectiva de la sociedad. En este escenario, la alianza regional no es solo suma de intereses, sino una disciplina constante. La soberanía se transforma en deber cotidiano. Defenderla es tan crucial como ejercerla. La unidad deja de ser consigna y se vuelve estrategia. Solo juntos los países del Sahel pueden enfrentar desafíos que serían imposibles de superar en soledad. Un ejemplo de esto lo vemos en el sistema de alerta temprana, donde comunidades locales reportan movimientos sospechosos y actividades ilícitas, permitiendo una reacción rápida y coordinada. Este modelo, inspirado en prácticas tradicionales de vigilancia comunitaria, fortalece el vínculo entre el Estado y su pueblo y demuestra que la seguridad no es tarea exclusiva de los militares, sino de toda la sociedad. Aún así, el mayor peligro es olvidar que este cambio debe ser interiorizado, no solo proclamado. Si líderes y ciudadanos no incorporan la lección de la autoría africana, existe el riesgo de caer en el ciclo repetido de dominación y sumisión. La oportunidad de un renacimiento continental está en juego, y no habrá segundas oportunidades. El Sahel ya ha dado el paso. Ahora, la pregunta es inevitable. ¿Te reconoces en este nuevo capítulo de la historia africana? La alianza del Sahel está en marcha, pero los desafíos apenas comienzan. El próximo paso será medir la fuerza de este bloque frente a las presiones internas y externas. África ha dejado de esperar. Hoy, firma su destino con su propia mano. ¿Estás dispuesto a sumarte a esta nueva era? Lo que ocurre ahora en el Sahel es mucho más que una simple reconfiguración de mapas o alianzas. Es el nacimiento de una revolución interna, la conquista de la dignidad y la soberanía, tejidas por pueblos que ya no aceptan ser el escenario donde otros dictan la trama. La retirada de Francia tras casi 70 años no es solo un cambio de bandera. Es la señal clara de que la tutela extranjera ha llegado a su fin. Chad y sus vecinos se apoderan del lápiz, escriben sus reglas, encaran sus retos y defienden sus fronteras sin pedir permiso a nadie. Pero el cambio va más allá de los ejércitos o los gobiernos. Es una metamorfosis mental y colectiva. La certeza de que el futuro africano ya no se delega, se asume. Por primera vez en décadas, los países del Sahel experimentan lo que significa ser protagonistas y no meros testigos. Este nuevo bloque regional, forjado en Niamey, Ouagadougou, Bamako y consolidado en Yamena, es mucho más que una alianza militar. Es símbolo de renacimiento, manifiesto de autonomía y ejemplo de integración africana auténtica. Cada avance en coordinación y en inteligencia compartida reafirma una verdad. El futuro se construye con manos propias.
Ignorar este giro es marginarse de la transformación más profunda del África contemporánea. Para quienes aún dudan, la historia no espera. Está dejando atrás a quienes no se atreven a redefinirse. Hoy la invitación es clara. Reflexiona sobre este renacimiento y súmate al movimiento que reivindica la autoafirmación y la decisión colectiva. El Sahel demuestra que escribir la historia es el primer paso para cambiarla. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué sucedería si esta ola de soberanía se extendiera más allá del Sahel? Pensemos en África Central, o incluso en África Occidental, donde países como Senegal o Ghana han mostrado, en el pasado, destellos de autonomía política frente a las antiguas potencias coloniales. Si la experiencia del Sahel logra consolidarse y demostrar resultados tangibles en seguridad, desarrollo y cohesión social, podría convertirse en un modelo replicable, inspirando a otros a romper cadenas de dependencia y a tejer redes de cooperación entre iguales. La historia africana está llena de ejemplos de resistencia y renacimiento. Recordemos la independencia de Ghana en 1957, un hito que encendió la mecha de las luchas anticoloniales en todo el continente. O el movimiento panafricanista, que, aunque nunca logró materializar una federación continental, dejó una huella imborrable en la identidad colectiva africana. Hoy, el Sahel retoma ese legado, pero con una diferencia crucial. La acción está orientada a resultados concretos, no solo a discursos inspiradores. En la práctica, la consolidación de la AES exige pasos firmes y medibles. Primero, fortalecer los sistemas de educación y formación técnica para reducir la vulnerabilidad de la juventud ante la manipulación de grupos armados. Segundo, crear fondos comunes de desarrollo que permitan financiar infraestructuras y servicios básicos sin depender de préstamos condicionados por potencias extranjeras. Tercero, establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas y participación ciudadana para evitar que la nueva autonomía derive en autoritarismo o nepotismo. Otro componente fundamental es la diplomacia regional. El Sahel, consciente de su nueva posición, debe construir puentes con bloques como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, o la Comunidad de Estados del África Central, CEAC. La integración africana solo será real si se supera la lógica de bloques enfrentados y se impulsa una agenda común basada en el respeto, la solidaridad y la complementariedad. Por supuesto, los desafíos son enormes. La presión externa no desaparecerá. Potencias como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea seguirán buscando influencia, acceso a recursos y mercados. Por eso, la verdadera soberanía será la capacidad de negociar desde una posición de fuerza colectiva, estableciendo alianzas estratégicas que respondan a los intereses africanos y no a agendas impuestas. En este sentido, la experiencia de países asiáticos como Vietnam o Corea del Sur resulta ilustrativa. Ambos pasaron de ser territorios devastados por la guerra y la injerencia extranjera a convertirse en potencias regionales, gracias a la combinación de liderazgo visionario, inversión en educación y una diplomacia pragmática que supo equilibrar relaciones con actores globales sin perder el control sobre las decisiones clave. Para el Sahel, el camino está apenas comenzando. Habrá retrocesos, crisis y momentos de duda. Pero cada paso hacia la autonomía real consolida un aprendizaje. La dignidad no se hereda, se conquista todos los días. Y esa conquista solo es posible cuando la sociedad en su conjunto asume el reto de pensar, decidir y actuar por sí misma. En definitiva, el nuevo Sahel es una invitación a la esperanza, pero también a la responsabilidad. El futuro africano no está escrito en piedra. Se esculpe con cada elección, con cada alianza, con cada acto de coraje individual y colectivo. Quienes hoy se atreven a soñar con una África dueña de su destino, saben que el mayor enemigo no es el poder extranjero, sino la resignación interna. Por eso, el mensaje final es claro y urgente. No basta con celebrar la caída de una bandera ajena, ni con proclamar la independencia en discursos solemnes.
La verdadera revolución está en la vida cotidiana. En la escuela que enseña una historia africana, en el agricultor que innova sin esperar subsidios externos, en la mujer que lidera su comunidad, en el joven que emprende sin miedo al fracaso. Cada pequeño acto de autoafirmación suma a la corriente imparable de la soberanía. Hoy el Sahel ha encendido la chispa. Depende de todos que esa llama se convierta en fuego transformador para todo el continente. Porque la historia, cuando se escribe con manos propias, deja de ser destino y se convierte en posibilidad. Así, la pregunta sigue abierta, vibrando en el aire africano. ¿Estás listo para ser parte de la generación que no solo cambia la historia, sino que la escribe con su propia voz?